A inicios de 2026, la crisis energética en Cuba dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una consecuencia directa de una reconfiguración geopolítica más amplia en el Caribe y América Latina. Lo que hoy ocurre en la isla no puede entenderse sin observar primero lo que ha sucedido en Venezuela, país que durante décadas fue el principal sostén externo del sistema energético cubano. Durante buena parte de los años 2000, Venezuela llegó a producir cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Esa capacidad le permitió no solo posicionarse como un actor relevante en el mercado internacional, sino también sostener acuerdos políticos de suministro con aliados estratégicos, entre ellos Cuba. Bajo estos acuerdos, la isla recibió durante años decenas de miles de barriles diarios de crudo y productos refinados, lo que permitió mantener operativas sus centrales termoeléctricas, su transporte y parte de su industria básica. Ese modelo comenzó a erosionarse de manera progresiva. La producción venezolana cayó de forma sostenida como resultado de la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, problemas operativos y un entorno internacional cada vez más restrictivo. Para inicios de la década de 2020, la producción ya se encontraba muy por debajo de los niveles históricos, reduciendo la capacidad del país para cumplir de manera regular con sus compromisos de exportación. A pesar de esa caída, Venezuela continuó enviando petróleo a Cuba en volúmenes cada vez menores, convirtiéndose en un proveedor irregular pero todavía relevante. Sin embargo, ese flujo se volvió extremadamente vulnerable a los cambios políticos y a la presión internacional. A finales de 2025 y principios de 2026, el escenario cambió de manera abrupta. El 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre. A partir de ese momento, Estados Unidos pasó de una política de sanciones indirectas a un control mucho más directo sobre los flujos vinculados a la industria petrolera venezolana. La detención de Nicolás Maduro y la posterior intervención sobre activos, rutas marítimas y exportaciones transformaron radicalmente el papel de Venezuela como proveedor energético regional. Desde entonces, el petróleo venezolano dejó de fluir hacia Cuba, no de manera gradual, sino de forma prácticamente inmediata. Los envíos que durante años habían servido como base del sistema energético cubano se interrumpieron en un momento en el que la isla ya enfrentaba apagones prolongados, escasez de combustible y un sistema eléctrico al límite de su capacidad operativa. Al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a supervisar y reorientar la comercialización del petróleo venezolano, priorizando otros destinos y estableciendo un nuevo marco de control sobre la industria. Este movimiento no solo tuvo implicaciones para Venezuela, sino que envió una señal clara a toda la región. El esquema histórico que permitía a Cuba sostenerse gracias al petróleo venezolano había llegado a su fin. Para Cuba, esta ruptura no significó un colapso inmediato, pero sí un vacío energético profundo. El país perdió de golpe uno de sus principales pilares de suministro, sin contar con la capacidad financiera, logística ni técnica para reemplazarlo en el corto plazo. A partir de ese momento, cada barril comenzó a contar, cada decisión energética se volvió crítica y cada proveedor alternativo pasó a ser observado con lupa. Este es el contexto en el que se desarrolla todo lo que veremos a continuación. La crisis cubana no es solo el resultado de fallas internas o de decisiones aisladas, sino la consecuencia directa de un cambio estructural en el control del petróleo venezolano y en la estrategia energética de Estados Unidos en la región. A partir de aquí, los números, los flujos y los actores cobran un significado distinto. Con el petróleo venezolano fuera del tablero, el problema energético de Cuba dejó de ser ideológico y pasó a ser matemático. Para entender la magnitud del déficit, es necesario revisar cuánto petróleo necesita realmente la isla para operar y cuánto está recibiendo hoy. Las estimaciones más conservadoras sitúan el consumo energético total de Cuba entre 120.000 y 150.000 barriles diarios, considerando generación eléctrica, transporte, industria y servicios esenciales. Esta cifra no representa un escenario de crecimiento ni de normalidad plena,
sino un mínimo operativo para sostener el funcionamiento básico del país. Durante los años en que el suministro venezolano fue más estable, Cuba llegó a recibir entre 50.000 y 100.000 barriles diarios, dependiendo del periodo. Incluso en sus últimos años de declive, antes de la interrupción total, Venezuela aún aportaba alrededor de 25.000 barriles diarios, una cantidad insuficiente pero clave para sostener el sistema eléctrico y logístico. La interrupción de ese flujo dejó un hueco inmediato que Cuba no estaba en condiciones de cubrir. El país no cuenta con reservas estratégicas suficientes, enfrenta restricciones severas de liquidez y tiene acceso limitado a financiamiento internacional. Comprar petróleo en el mercado abierto, incluso en volúmenes modestos, implica costos que superan su capacidad de pago sostenida. Es en ese vacío donde entran los proveedores alternativos. Entre ellos, México se ha convertido en el más visible. Los envíos mexicanos hacia Cuba se han mantenido en un rango cercano a los 19.000 o 20.000 barriles diarios, sumando crudo y productos refinados. En términos absolutos, es una cantidad relevante. En términos estructurales, es claramente insuficiente. Si se compara ese volumen con el consumo mínimo estimado de Cuba, los envíos mexicanos cubren apenas entre el 12 y el 16% de las necesidades energéticas del país. Incluso en el mejor de los casos, no compensan ni la mitad de lo que Venezuela aportaba en sus últimos años, y están muy lejos de cubrir el déficit total. Además, ese combustible no se destina exclusivamente a la generación eléctrica. Parte se utiliza para transporte, distribución de alimentos, servicios básicos y sectores priorizados por el gobierno. Esto reduce aún más su impacto directo sobre los apagones y la estabilidad de la red eléctrica. Otro factor crítico es el tipo de crudo. Gran parte de la infraestructura cubana está diseñada para procesar crudos pesados similares al venezolano. La adaptación a otros tipos implica ajustes técnicos, menor eficiencia y mayores costos operativos, lo que limita la capacidad de sustituir un proveedor por otro sin consecuencias. El resultado de esta ecuación es un sistema que opera permanentemente por debajo de su umbral mínimo. No hay ausencia total de petróleo, pero sí una escasez crónica que obliga a racionar electricidad, reducir transporte y priorizar sectores de forma constante. Los apagones prolongados no son un accidente, son la manifestación directa de un déficit estructural. Estos números explican por qué el debate sobre si México sostiene o rescata a Cuba es engañoso. Los datos muestran que México contribuye a evitar un colapso inmediato, pero no tiene la capacidad ni el margen político para cerrar la brecha que dejó Venezuela. La crisis cubana no es un problema de voluntad, es un problema de escala. Con esta base numérica clara, la atención internacional se desplazó inevitablemente hacia el actor que hoy ocupa el centro visible del tablero. Pemex, no por lo que representa en volumen absoluto, sino por lo que simboliza en términos políticos y geopolíticos. Con el déficit energético claramente definido, el foco se desplazó hacia México, y, en particular, hacia Pemex. No porque Pemex sea el actor dominante del sistema energético cubano, sino porque se ha convertido en el proveedor más visible, constante y políticamente sensible en un contexto de alta presión regional. El papel de Pemex no surge de una decisión abrupta ni de un cambio estratégico explícito. Es el resultado de una combinación de factores: la caída del suministro venezolano, la cercanía geográfica, la infraestructura logística existente en el Golfo de México y una política exterior mexicana que ha buscado mantener canales abiertos con Cuba sin asumir un rol protagónico. En la práctica, Pemex ocupa un espacio que nadie más está dispuesto, o en condiciones, de ocupar plenamente. Los envíos mexicanos hacia Cuba se han mantenido relativamente estables durante los últimos años. No hay evidencia de picos extraordinarios ni de incrementos súbitos tras la salida de Venezuela del tablero. Se trata de un flujo constante, suficiente para aliviar la escasez inmediata, pero insuficiente para transformar el panorama energético de la isla. Esa estabilidad, paradójicamente, es lo que ha colocado a Pemex bajo observación permanente. En México,
Estos envíos se analizan también desde una perspectiva interna. Pemex enfrenta una situación financiera compleja, altos niveles de endeudamiento y múltiples retos operativos. Cualquier exportación se somete al escrutinio público y político, especialmente cuando el destino es un país en crisis. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, los volúmenes enviados a Cuba no representan un desvío crítico de recursos ni un impacto estructural sobre el mercado mexicano. El elemento decisivo no es económico, sino político. Para Estados Unidos, Pemex no es simplemente una empresa petrolera, sino una empresa estatal de un socio estratégico. Por eso, cada barril enviado a Cuba adquiere un significado que va más allá de su valor comercial. No se interpreta únicamente como una transacción, sino como una señal. Aquí entra en juego la estrategia estadounidense. Hasta ahora, Washington ha evitado sanciones directas contra México o Pemex. La razón es pragmática. México es una pieza clave en la estabilidad regional, en las cadenas de suministro, en la cooperación comercial y en temas de seguridad. Una sanción frontal tendría efectos colaterales inmediatos sobre la propia economía estadounidense. En lugar de castigo directo, la estrategia ha sido la presión ambigua. Declaraciones públicas, advertencias generales y mensajes cuidadosamente formulados han servido para marcar límites sin cruzarlos. El mensaje implícito es claro. Los envíos existentes son tolerados mientras se mantengan estables, comerciales y discretos, pero cualquier cambio visible podría alterar el equilibrio. Este margen de tolerancia tiene líneas rojas bien definidas. Un aumento significativo de los volúmenes, un cambio en la naturaleza de los pagos, la adopción de esquemas opacos o la politización explícita de los envíos convertirían a Pemex en un actor central del conflicto, no en un proveedor secundario. Esa transición es precisamente lo que México ha evitado hasta ahora. El bajo perfil no es casual. El lenguaje utilizado ha sido técnico, administrativo y contenido. No hay anuncios públicos celebrando los envíos, no hay discursos ideológicos ni intentos de capitalizar el tema. En un entorno donde cada señal se amplifica, la discreción se ha convertido en una herramienta de política exterior. Así, Pemex se encuentra en una posición incómoda pero estratégica. No controla el tablero, pero su comportamiento influye en el equilibrio general. No puede rescatar a Cuba, pero puede evitar un colapso inmediato. No puede desafiar a Estados Unidos, pero tampoco puede ignorar la realidad energética de la región. Este delicado balance explica por qué Estados Unidos observa sin intervenir directamente, por qué México mide cada movimiento y por qué el suministro energético cubano se ha convertido en una cuestión de gestión milimétrica. El conflicto no se define por grandes gestos, sino por decisiones técnicas, volúmenes constantes y silencios calculados. Con este escenario establecido, queda por analizar el impacto final de esta ecuación. ¿Cómo se vive esta presión energética dentro de Cuba y qué opciones reales le quedan a la isla en un entorno donde el petróleo ya no es un apoyo garantizado, sino un recurso cada vez más escaso y condicionado? El resultado final de esta reconfiguración energética no se mide en comunicados oficiales ni en discursos políticos, sino en la vida cotidiana dentro de Cuba. La escasez de petróleo se traduce directamente en apagones más largos y más frecuentes, en un transporte público irregular, en dificultades para distribuir alimentos y en un sistema de salud que opera bajo esquemas de prioridad constante. La red eléctrica cubana funciona hoy al límite. Las termoeléctricas, muchas de ellas con décadas de operación, dependen de un suministro continuo de combustible que ya no está garantizado. Ante la falta de volumen suficiente, el racionamiento se convierte en una herramienta permanente. Las interrupciones del servicio eléctrico no son fallas puntuales, sino parte de una administración diaria de la escasez. El impacto no es uniforme. Las zonas turísticas, los hospitales y ciertos sectores estratégicos reciben prioridad, mientras que amplias regiones del país enfrentan cortes prolongados. Esta distribución desigual es una respuesta técnica a un problema estructural, pero tiene consecuencias sociales claras.
afecta la productividad, incrementa la inflación en mercados informales y profundiza las brechas entre sectores de la población. En el transporte, la falta de diésel limita la movilidad de personas y mercancías. Camiones que no salen, rutas que se cancelan y horarios que se reducen generan un efecto cascada sobre el abastecimiento de alimentos y bienes básicos. El problema energético se convierte así en un problema económico y social de mayor alcance. En el sistema de salud, la escasez de combustible afecta el funcionamiento de plantas eléctricas de respaldo, la logística hospitalaria y la capacidad de mantener servicios continuos. La priorización de áreas críticas y la postergación de procedimientos reflejan un estrés operativo permanente, incluso en sectores considerados esenciales. Frente a este escenario, las opciones de Cuba son limitadas. El racionamiento más severo es la medida inmediata, pero no resuelve el problema de fondo. La búsqueda de proveedores alternativos en mercados lejanos enfrenta altos costos logísticos y restricciones financieras. Los esquemas de intermediación o mercado gris incrementan el precio del combustible y elevan el riesgo de sanciones. Las energías renovables representan una apuesta necesaria a largo plazo, pero no sustituyen, en el corto plazo, la base térmica que sostiene la generación eléctrica y el transporte. Una apertura económica negociada podría aliviar algunas restricciones, pero implica costos políticos internos significativos y no ofrece una solución inmediata al déficit energético. En la práctica, Cuba se encuentra administrando una crisis que no estalla, pero tampoco se disipa. Este es el punto central del momento actual. No hay un colapso súbito ni un rescate inminente. Hay un equilibrio frágil, sostenido por envíos parciales, decisiones técnicas y márgenes políticos estrechos. México contribuye a evitar un colapso inmediato, pero no puede cerrar la brecha estructural. Estados Unidos ejerce presión sin romper el sistema regional. Venezuela deja un vacío que nadie está en condiciones de llenar por completo. La energía se ha convertido en el instrumento principal de esta etapa geopolítica. Cada barril cuenta, cada envío se mide, y cada decisión se toma con cautela. La historia no avanza con grandes anuncios, sino con cifras, flujos y silencios. En este escenario, la crisis cubana no es solo una cuestión interna ni un conflicto ideológico. Es el resultado de un cambio profundo en el control del petróleo, en las relaciones regionales y en la forma en que la energía define hoy los límites de la política y la supervivencia.